¿Qué clase de ciencias sociales debemos construir? Para entender la civilización europea, las ciencias sociales tuvieron que comprender las culturas que eran tan distantes a Europa. Nosotros pasamos del feudalismo a la modernidad. La modernidad era el conocimiento científico en la parte de tecnologías y el desarrollo económico. Todo lo que estuviera por fuera de lo que eran los europeos era no moderno. En sí, la modernidad en Europa se encontraba en campos tales como el arte, la literatura y las ciencias sociales. Por consiguiente, la historia se limitaba a contar las cosas tales y como sucedieron. Mientras más lejanas fueran, mejor, porque los historiadores se desligaban de ello. En el siglo XIX, el Estado, el mercado y la sociedad eran tres entidades diferenciadas. La sociedad era estudiada por la sociología, el mercado era la economía y el Estado por la ciencia política. Eran tres esferas totalmente aisladas. Necesitaba cada una tener una ciencia para poder estudiarla. En ese entonces aparece la antropología. Las poblaciones no occidentales eran ahistóricas, no modernas. No había cómo hacer historia. La antropología se encargaba del estudio de las culturas, comprender las formas de relación y el arte de la sociedad no civilizada. Existían tres tipos de delimitaciones. La primera, se encargaba del estudio de los hechos tales y como sucedieron. Por ello se tuvieron que remitir a los archivos escritos. La segunda, se encargaba de lo que no estaba escrito y lo no civilizado. La tercera, era la división entre sociología, ciencias políticas y economía. ¿Y por qué no crear una ciencia que estudie todo esto? Todo esto influyó en la constitución de las universidades, en la creación de las carreras de ciencias políticas, sociología y economía. Cuando esto la antropología aún no era una ciencia estudiada, la hacía la ciudadanía, pero aún no estaba instaurado en las universidades. Estábamos totalmente divididos, por una parte la filosofía y por otro lado las ciencias naturales, humanidades y por un intermedio las ciencias sociales. Eso sucede en la actualidad en algunas instituciones de nuestro país. Las culturas se forman y se caracterizan conforme al medio donde se esté desarrollando. Por eso es necesario enseñar a las universidades o institutos que las ciencias sociales es una rama que maneja la cultura y la interculturalidad, para así dejar a un lado la supervivencia del más apto. Hay que aprender a desarrollar el espíritu colectivo, dando importancia a la región, para contribuir en la cultura más armónica y pacífica. Debemos enseñar a desarrollar competencias en los estudiantes como seres históricos que se transforman como personas y luego puedan transformar a su comunidad, teniendo en cuenta el contexto local y particular. Para así orientar el manejo de los conflictos sociales, para que los estudiantes aprendamos a manejar la tensión, aprendamos a manejar las relaciones interpersonales como un rasgo permanente de la cultura humana. Debemos aprender de los modelos existentes para así orientar el análisis crítico de la historia, para que así se pueda transformar. Debemos aprender a construir el desarrollo de las competencias de la pluralidad en las misiones del mundo, enseñar que los sujetos tienen legitimidad y derecho. Las ciencias sociales deben tener un proceso de investigación y enseñando todas las culturas. Por consiguiente, se deben separar las opiniones personales de las opiniones que hacen parte de una intervención comunitaria o familiar, dándole prioridad a la ética profesional y la formación del espíritu científico, dándole a los estudiantes herramientas para resolver las problemáticas sociales, logrando de esta manera obtener una solución ante las diferentes situaciones que se nos presenten.